¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast Caras Vemos, Candidatos No Sabemos. Y bueno, Enrique, Carlos, las cosas han comenzado, pues digo, sin muchas sorpresas, pero con más entusiasmo, diría yo, ¿no? Entonces, comenzaron el 1 de marzo. Xóchitl Gálvez abrió a las 0 horas en Fresnillo y Jorge Álvarez Maínez lo hizo al día siguiente en Lagos de Moreno, mientras que Claudia Sheinbaum hizo este acto, exhibió músculo político, digamos, en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Gálvez y Álvarez centraron su estrategia en el tema de la seguridad, el más visible, creo, y sentido de los, de los pendientes que va a dejar López Obrador. Y de ahí la selección de sus puntos de arranque, ¿no? El municipio donde reside la gente con más miedo por la inseguridad, que es Fresnillo, y el otro epicentro en los Altos de Jalisco, que ha sido escenario de masacres y desapariciones de jóvenes. Entonces, Enrique, ¿cómo viste el acto de campaña de Xóchitl y de Jorge? ¿Cuál a tu parecer fue el mensaje mejor armado, más allá de la diferencia que tienen entre uno y otro en la intención del voto? Gracias, Nacho. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está en producción? Para los de arriba también, como decían aquí en Aficionados de Rómulo. Saludos a todos. Mira, sendas candidatas, me voy a centrar en las candidatas que están en contienda. El señor del movimiento naranja, pues lo voy a hacer a un lado de momento. Trataron de arrancar de maneras muy simbólicas, trataron de imprimirle algo de significado a sus arranques de campaña. Como bien dices, Claudia, a través de un acto masivo, ya sabes, Zócalo lleno, la bandera ahora sí ondeando en el asta, toda la fuerza morenista, la fuerza del partido oficial. Mientras que, bueno, la candidata Xóchitl se fue por el lado contestatario, yéndose al municipio más azotado por la violencia o donde se percibe con más crudeza este fenómeno. Ambas tuvieron pifias. Se le criticó a Xóchitl que hizo ahí un compromiso firmado con sangre durante el fin de semana. No sé si fue en el mero acto de campaña, discúlpame. En Irapuato fue. En Irapuato. Y de inmediato los simpatizantes del partido oficial, bueno, se lo criticaron como un acto muy de mal gusto, diciendo que los actos de sangre pues son cosa del maligno, son cosas, algo así como que de muy mal gusto político. Mientras Sheinbaum por ahí tuvo un gazapo a la hora de dar su discurso, trastocó por ahí la palabra corrupción cuando quiso decir transformación, así que bueno, de ahí se agarraron sendas porras para estarse rayando la madre mutuamente una a otra. Desgraciadamente, digo, por más que le quisieron dotar de algo de significado a sus arranques o a sus primeros fines de semana de campaña, creo que lo que empieza a marcar estas elecciones es el fenómeno de la violencia. Creo que es un tema que vamos a tratar ahorita en unos minutos más. Las muertes de candidatos, los asesinatos de algunos aspirantes a algunos puestos de elección. Todavía se está discutiendo si el crimen organizado va a influir o no el proceso electoral, pero creo que eso ya es una realidad, ¿no? O sea, creo que ya eso ya no podría estar a discusión. Es así a grandes rasgos mi primera lectura del primer fin de semana. Disculpen, todavía estoy dormido. Sí. Carlos, en el caso de Xóchitl, bueno, me parece que pesan demasiado sombras como las de Felipe Calderón, como estos registros a curules ya garantizadas para Ricardo Anaya, para Javier García Cabeza de Vaca.
Pero también me llama la atención algo que dijo en ese meeting de arranque de su campaña en Fresnillo, y es cuando se avienta esta frase de nosotros no vamos a abrazar a los criminales, pues anuncia lo que ya hizo Calderón, que fue un ataque frontal a la delincuencia organizada. ¿Cómo analizas el acto y lo que dijo, mejor dicho, y el contexto que rodea el inicio de campaña de Xóchitl Gálvez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Enrique, buen día. Buen día a quienes nos hacen el favor de seguirnos. Pues creo, en primer lugar, Nacho, que impresentables hay en todas las coaliciones y en todos los partidos. Las listas de preferencia de quienes van, como se suele decir, en caballo de Hacienda, rumbo a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tanto del PAN como del PRI, del PRD, de Morena, del PT, pues están llenas de impresentables, porque lleno de impresentables está nuestro escenario político. Y ahí me parece que hay más bien un empate técnico entre todos. En relación con el tema del inicio de campaña, creo que estamos otra vez por, no, creo que ya perdimos la cuenta, pero al menos de manera muy puntual, frente al cuarto inicio de campañas presidenciales en el cual la seguridad es un tema central. Y los candidatos, así como ha pasado con los gobernantes, pues no parecen estar a la altura de las circunstancias. Por un lado, Xóchitl vuelve a utilizar, me parece de una manera equivocada, la palabra más estigmatizada de los últimos 18 años, que es guerra. Vuelve a utilizar el término guerra, que más allá de que pueda ser apropiado para describir lo que termina ocurriendo, no parece ser el término más adecuado para plantearse una estrategia contra la delincuencia. Y además, pues recurre a la otra cosa que también suena a facilismo discursivo, que también dijo durante el fin de semana, y es que ella va a mandar, si llega a la presidencia, por supuesto, va a mandar a construir una carcelotototota, ¿no? Porque el asunto, pues, es si alguien delinque, meterlo a la cárcel, o más bien ella piensa que el hecho de que haya una cárcel grandototota, donde nadie se puede escapar, que esté llena de tecnología, pues eso le va a hacer a los delincuentes pensarla dos veces antes de delinquir. Digamos, la lógica no está muy sólida, que digamos, claro, ¿no? Carlos, ¿me permites, sí. me permites preguntarte, claro, ¿tú crees que eso fue un guiño de la candidata Xóchitl a las políticas de Bukele que en algunos círculos son tan bien vistas? La de, Sí, órale, con toda la delincuencia al bote, o sea, como si fueran puercos en camión de carga, ¿no? O sea, así medio salvaje, o sea, como que fuera un guiño a decirte que tomaría esa ruta, un eventual gobierno de ella. Yo no creo que sea un asunto solo con lo que Bukele ha hecho en El Salvador. Me parece que es un guiño hacia esa ala que existe en nuestro país, que se manifiesta más en la élite económica, pero que existe, me parece a mí, en todos los estratos sociales, y que ve el asunto de la delincuencia como un asunto que se resuelve solamente con fuerza, que lo que hay que hacer, y luego el ejemplo del Salvador está aquí tan cerquita y está tan reciente que parece que esa es la solución. Lo que la solución, ¿no?, es que las personas en general tengan terror de cometer un acto ilegal, porque van a ir a estas cárceles de las que no se sale más que con los pies por delante. Eso, me parece a mí, puede funcionar en El Salvador, puede ser algo que a Bukele le traiga muchos activos políticos y le acarree buena prensa y buena imagen dentro de su país. Por cierto, curiosamente, a Bukele las cosas que ha hecho le acarrean simpatías tanto en la derecha como en la izquierda, una cosa muy rara que ocurre con él, pero no creo que pueda ser una solución para México. Y luego, pues además esto yo no creo, yo no creo ni que sea solución para El Salvador, ni de ninguna manera, no, claro, creo que sea algo deseable o que sea la manera de resolver. A ver, yo les quiero preguntar a ambos.
centrándonos en los discursos tanto de Álvarez Maínez como de Xóchitl Gálvez, que son los que arrancan con este discurso de la seguridad, sus campañas políticas, me parece que es más de lo mismo, ¿no? Es lugares comunes, es decir, los militares a las cárceles, vamos a duplicar la fuerza federal, vamos a fortalecer las policías municipales, vamos a aplicar la justicia, es decir, lo que se dice en cada campaña casi, pero pues no te dicen los cómo. Entonces, me parece, salvo mejor opinión de ustedes, que este formato discursivo ya está muy sobrepasado por la realidad, sobre todo cuando en un acto efectista como el de Xóchitl Gálvez en Fresnillo, pues digo, la única gente que había y que no fue mucha fue en ese acto, pero las calles estaban vacías, las horas previas habían colocado ahí unas narcomantas, entre comillas, ¿no? Y bueno, digamos que la vida criminal o el delito en pleno sigue su camino. Y en Lagos de Moreno, pues antes de que llegara el candidato, recogieron 5 cadáveres, siguen sin resolverse la desaparición de los jóvenes en agosto pasado. En fin, hay una situación bastante complicada que desde mi punto de vista no alcanza a, a, a vislumbrarse una idea fija o concreta para revertir esto en los discursos de ninguno de los dos. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Yo diría que en el discurso de ninguno de los tres, Nacho. O sea, me parece que es más de lo mismo en los tres casos. Yo Bueno, no a encuentro Sheinbaum no la tampoco mencioné porque ella no habló de eso en su arranque, ¿no? Sí habla de eso en su campaña. Los primeros spots que ha sacado, Sheinbaum plantea que ella es la única que sí sabe del asunto de seguridad y presume los logros que tuvo como jefa de gobierno y por lo menos la primera etapa de su estrategia de spots en radio y televisión está centrada en el asunto de la seguridad. No me parece casual que los otros candidatos también se estén montando en ese asunto. Y claro, en el caso de Sheinbaum, pues este discurso larguísimo de los 100 compromisos que parecen más una calca de lo que ya López Obrador ha dicho y quizá lo único relevante nuevo sea este planteamiento de eliminar la reelección en todos los cargos públicos, pues también toca los asuntos de la seguridad, pero diciendo que va a ser la continuidad de lo que hizo este gobierno. Sí me parece que es lamentable que lleguemos, insisto, por lo menos al cuarto sexenio consecutivo en el cual nuestros políticos en campaña y después en el ejercicio de las funciones no tengan una respuesta para el problema de la inseguridad. Porque el problema de la inseguridad ahí está. Digamos que podríamos perdonarles que durante la etapa de campaña no sean exhaustivos en los cómo, que no nos digan con precisión la ruta que van a seguir para resolver el problema, pero lo que es imperdonable es que cuando llegan al poder queda claro que ese vacío discursivo que mostraron durante las campañas es un vacío de conceptualización, de conocimientos y de expertise para enfrentar el problema cuando ya tienen la responsabilidad. Entonces, creo que más allá de la cuestión superficial que tiene que ver con analizar sus discursos y que estos no muestren potencia, creo que subyace este otro problema en el cual tenemos 3 sexenios consecutivos de estrepitoso fracaso en el proceso de enfrentar el problema de la inseguridad en el país. Yo soy de la idea de que, bueno, el problema de la inseguridad y del crimen está tan coludido voy a insistir, con la militarización, con las Fuerzas Armadas, que se vuelve muy difícil para cualquier candidato abordarlo realmente con todas sus palabras y decir, bueno, lo que pasa es que tenemos que sanear las Fuerzas Armadas, tenemos que sanear al Ejército y a la Marina probablemente, incluso regresarlos a los cuarteles y hacer juicios y todo. Y yo creo que cualquier candidato no le tiene miedo a eso, sino que le tiene terror
Y yo creo que nadie va a tener la valentía de decir, mi general Luis Crescencio, ¿sabe qué? Vamos a revisar su actuar en los últimos años. Nadie realmente le quiere entrar al toro. Todo el mundo habla les insisto, habla del crimen organizado como una entidad ahí maligna que anda flotando, y no como algo que está enquistado ay, perdón, tiré algo. No como algo que está enquistado, sí, haciendo metástasis en la estructura gubernamental, en las instituciones mexicanas. Ese es el problema. Así que mientras no abordemos el problema de una manera frontal y puntual, obviamente no va a haber atisbo de solución. Ahora, el lunes pasado, hace exactamente una semana, fueron asesinados los dos políticos que se perfilaban como candidatos a la alcaldía en Marabatío, uno del PAN, otro de Morena. Y ayer domingo se acaba de cometer el asesinato de otro candidato, esta vez del Partido del Trabajo, que iba buscando la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez, esto en Guerrero, ¿no? Alfredo González Díaz se llamaba. Después también en Tierra Caliente, el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD por el Distrito 2, que tiene su sede en Apatzingán y que comprende los 11 municipios posiblemente más violentos del estado, Javier Huacús Esquivel. Bueno, pues él sale en sus redes sociales anunciando una primera gira, provisto de un chaleco antibalas. En fin, ya estamos viendo ese tipo de símbolos muy vinculados al tema de la mano o de la violencia que se cierne sobre los procesos electorales, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, Carlos, ¿son los grupos criminales tan poderosos como para quitar y poner candidaturas a su antojo? ¿O el que falla o el que está pervertido es el sistema político mexicano en su conjunto? Yo creo que esa es una extraordinaria pregunta que todos debemos hacernos, Nacho. Me parece que es muy importante que siempre tengamos en cuenta que a quien los ciudadanos le podemos exigir cuentas, a quien los ciudadanos le podemos demandar acciones y resultados concretos, es al Estado, a las instituciones del Estado. En teoría, no debería existir jamás en ninguna circunstancia, ni siquiera una de carácter excepcional, un grupo delincuencial que pueda imponerse a las instituciones públicas. Eso es absolutamente inadmisible. Por muy fuertes que sean, por muy bien financiados que estén, por mucha base social que puedan conseguir, los grupos delincuenciales siempre están en términos de inteligencia, recursos, tecnología, estrategia y fuerza, y deliberadamente digo fuerza al final, porque hay otros elementos en los que el Estado también es superior. Los grupos criminales siempre están por debajo del Estado. Y entonces el que nos queda a deber es el Estado. No es, me parece, que los grupos delincuenciales sean tan fuertes. Es más bien que tenemos un Estado débil, y eso hay que decirlo con todas sus letras para que se empiece a corregir. Por supuesto que hay que reprochar la conducta de quienes han decidido hacer de la delincuencia un estilo de vida, pero al final de cuentas, por un lado, el Estado tiene que hacer acciones, tiene que desplegar estrategias preventivas para evitar que la delincuencia se nutra de bases sociales, y por el otro tiene que hacer acciones correctivas aplicando la ley allí donde ésta sea violada. Entonces creo que sí, tenemos que tener muy claro, el que nos queda de ver es el Estado. Enrique, en el pasado y durante un buen tiempo, pasaba lo mismo en Tamaulipas, por ejemplo, en algunos municipios de Nuevo León también. O acá en Coahuila, ¿eh? Y en Coahuila, exacto. Pero, digamos, de una o de otra forma, eso se fue, yo no sé si interiorizando,
pero por lo menos ya no se ven estas convulsiones que están registrándose en Michoacán y en Guerrero, por ejemplo. ¿Qué pasó en el noreste desde tu punto de vista? Que las cosas fueron, pues no, yo no diría si calmándose, pero desde luego ya no son lo que eran hace apenas, no sé, 5 años, ¿no? Yo me imagino, yo siempre he considerado, yo, con todo respeto para los amigos de más al noreste, bueno, de los hermanos de Tamaulipas, que son estados fallidos, o sea, ya son territorios en donde se puede considerar que hay un estado fallido, donde el crimen organizado impera y hace a placer, ¿no? Donde la autoridad hace mucho, pues pasó a ser una cuestión meramente protocolaria y decorativa. Yo creo que si aparentemente como que se hubiera pacificado, es que realmente ya está tan asimilado el crimen que ya están encaminados hacia lo que podríamos llamar la Pax Narca, donde, bueno, ya es tanto el control que tienen que, bueno, ya no hay necesidad de andar imponiendo el terror porque pues ya están básicamente sentados allí con todas sus reales en el poder, las bandas delincuenciales. A mí me parece increíble, yo no sé en qué lugar o en qué lugar qué otro punto del planeta esto sea normal, esto se pueda, o sea, tengamos procesos electorales y muera un candidato por aquí, otro candidato por allá, 2 candidatos en un municipio, y se considere normal y un presidente le dedique 11 segundos al tema y esté más preocupado por el hashtag, que por cierto, mismo hashtag que se empieza cada vez a cobrar más relevancia. Carajo, o sea, ¿en qué país que pueda presumirse democrático esto puede considerarse normal? Carajo, o sea, me parece asombroso que la tranquilidad con que se asume, es todo lo que quiero mencionar, la normalidad con la que aceptamos que gente, independientemente de sus virtudes o falta de estas, con alguna aspiración política, pues, amanezca calaca, ¿no? Por allí. Es horrible, pero... No, no, tienes razón en hablar de esto. Digo, Tamaulipas quizás sea el ejemplo más acabado de lo que es un estado mafioso en este país. Digo, desde los tiempos de Portes Gil, a finales de la década de 1930, hasta hoy, todos, absolutamente todos, aquí no se salva nadie, los gobernantes y los funcionarios federales, hay que recordar que tienen en Nuevo Laredo la principal aduana fronteriza, han estado totalmente inmiscuidos, involucrados con acciones de crimen, desde los contrabandos de hace casi un siglo hasta los procesos criminales más cruentos de los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, pues ahí están 2 figuras, 2 exgobernadores, uno del PAN, García Cabeza de Vaca, otro del PRI, Eugenio Hernández, que ahora va por una curul bajo las siglas del Verde Ecologista. Pues ahí están, ¿no? Buscando pues la protección que les confiere un fuero federal. Y bueno, pues es el México que nos toca atestiguar como periodistas, como ciudadanos, y pues ahí vamos, ¿no? Y bueno, hablando de lo que mencionabas ahorita, este hashtag narcopresidente que sigue en los trendings, 5 semanas después de constituirse, ¿no? Pero parece que no afectaron demasiado las encuestas, por lo menos la que publica o la que realiza Encrol para El País y para W Radio, ¿no? Que mantiene a Sheinbaum por 30 puntos sobre Xóchitl Gálvez y, bueno, Xóchitl registra un ascenso de 1 punto porcentual. Álvarez Maínez también sube de 3 a 4 puntos en la intención del voto.
Y, y bueno, no son pocos los analistas que anticipan que esto no se moverá demasiado de aquí al 2 de junio, pero juguemos al asesor, Carlos. Desde tu óptica, ¿qué necesitaría Xóchitl Gálvez para ascender en esta intención del voto? ¿Por qué sigue sin conectar? ¿Qué es lo que su equipo no alcanza a visualizar? Yo, perdóname, Carlos, yo te sugeriría que No, no, dale, no dale, digas dale. nada, a menos que te paguen una buena lana, el equipo de campaña de doña Xochitl. No, pero el que no enseña no vende, cabrón. Entonces También, hay es que hacer, cierto. hay ¿Por que qué no darle ahí adelante? un poquillo, nomás la puntita. Fíjate que yo creo que eh, hace falta medir mejor al público, porque estamos viendo el tema de la intención de voto, hemos conocido encuestas, algunos dicen que están cuchareadas, otros dicen que solo hay que hacerle caso a dos o tres, hay algunos encuestadores que presumen que en el pasado tuvieron muy buenas aproximaciones a lo que fue finalmente la realidad y que por eso nomás hay que creerles a ellos, en fin. Yo la verdad es que cada vez entiendo menos cómo hacen las encuestas en México, cómo hacen las encuestas en el mundo o entiendo menos cómo interpretan los datos. Pero me parece que hay un error de lectura del público, hay un error de lectura de lo que al público le interesa, de lo que al ciudadano le es cercano. Y entonces por eso creo que no dan en el blanco, no están atendiendo a un efecto de escuchar para luego actuar, sino más bien están actuando desde el pedestal de los expertos, de los especialistas, de los iluminados de alguna manera, para decirle a la gente, lo que desde su perspectiva la gente necesita escuchar, lo que necesita saber, y no al revés, que me parece que sería lo que le hace falta a las campañas tanto de Álvarez Maínez como de Xochitl Gálvez. En un sentido no necesariamente feliz o no necesariamente deseable, eso fue justamente lo que hizo Samuel García durante los 10 días que estuvo de precampaña antes de que se rajara, ¿no? Y de que se regresara mejor a cuidar el changarro, no fuera a ser que le abrieran la puerta del sótano y le sacaran los cadáveres que tiene escondidos allí. Pero él sí estaba actuando respecto de lo que el público dice, siente, quiere. Insisto, no era necesariamente en el sentido deseable, no era necesariamente en el sentido más virtuoso, pero ahí sí había una intuición respecto de cómo conectar con el público, de cómo despertar la atención, de cómo atraer las miradas, que podía llegar a funcionar como una estrategia de campaña. Me parece que eso es lo que no hay, ni en el lado de Xochitl, ni en el lado de Álvarez Maínez, y me parece que estos gestos que ya no sé cómo calificar, de poner la huella de sangre en el papel, o decir que vas a construir una carcelototota, o apelar al sentido de rechazo hacia la candidatura opuesta, me parece que esos gestos no van a ser suficientes para mover la aguja y en todo caso lo que me temo es que eso se pueda traducir en un voto en cascada eh, hacia el oficialismo que nos deje, como en 2018, con una presidenta que tenga todas las canicas en la mano y con un presidente que las tenga para sí mismo durante todo un mes y pueda anotar muchos goles antes de que deje la presidencia. Entonces, me parece que otro elemento será ver qué pasa en el terreno de lo local, si las candidaturas locales pueden atraer mejor la marca que las presidenciales, algo que no ha ocurrido antes, pero que puede ocurrir esta vez y habrá que observar allí a ver si eso hace que se mueva el marcador. Sí, hasta ahorita se han mantenido hablándole básicamente a quienes ya, por descontado, se sabe que no van a votar por Claudia Sheinbaum. Es decir, pues le están diciendo a su público lo que quieren oír exactamente. Y a mí en lo personal me parece un error táctico esta teatralidad de firmar con sangre la
el compromiso para sostener, sí, la agenda social que, vamos a decirlo, fue creada por López Obrador, ¿no? Es decir, y por PAN, PRI y PRD en su momento no votaron a favor. Entonces, bueno, pues básicamente ese pacto de sangre está siendo con algo que no le corresponde como o de nacimiento a ninguno de los partidos que la postulan, ¿no? Y bueno, Enrique, pues Sheinbaum como que nada más administra, está bien chill ahí en sus laureles reposando, y pues en este acto del viernes en el Zócalo, pues hace esta lectura de sus 100 compromisos de gobierno, ¿no? De campaña de gobierno. De gobierno, claro. Y bueno, pues es la confianza que le concede los sondeos que se han hecho hasta ahorita, que el que menos le da 20 puntos de ventaja, pero... Ir ganando 3-0 y tener el balón de tu lado, pues... Pero bueno, ¿qué crees? Puede haber un susto en los meses que vienen. Digo, esto apenas comienza. No, para nada. Te digo, tendría que haber un sismo, un terremoto en lo político, para que cambiara algo. Y nada de lo que se anda manejando en la agenda mediática, noticiosa, va a influir en esto. Hace rato mencionabas el hashtag narcopresidente 12, o no sé en cuál número vamos. Hace rato, cuando me desperté muy temprano, tallé mis ojitos y prendí el teléfono a ver qué estaban haciendo las redes sociales. Muy temprano ¿como a qué hora, güey? Muy temprano, como las 11. Como a las 11, ya, ok. Vi algunos de los opinadores orgánicos del régimen, no me acuerdo si Epigmenio o la Tatiana o no sé, o la Sabina Berman, algunos de los opinadores orgánicos de intelectuales de izquierda del régimen, estaba diciendo, como ufanándose, ¿verdad? Ni con su campaña de narcopresidente se han movido las encuestas, y estaban ahí presentando una encuesta donde, pues sí, la popularidad de López Obrador todavía está arriba del 140%, y Claudia Sheinbaum pues también va así como que 200 puntos porcentuales por arriba de Xochitl. Y bueno, mi único comentario que me daban ganas, ya no me acuerdo si se lo puse o no, es que esto no es electoral, vaya, o sea, no todos los fenómenos tienen que ir a repercutir a los comicios. El narcopresidente les duele porque lo que pone en peligro, o pone en jaque o en entredicho, el legado de López Obrador, que es para lo que ha trabajado durante las últimas décadas de su vida, que es el pasar a la historia como un transformador del país. Entonces, el narcopresidente lo pone al nivel de algunos de los presidentes más corruptos y sanguinarios y pues, desafortunados que haya tenido México. Y ese es el dolor, no porque vaya a restarle capital político o vaya a afectar a su candidata. El gran problema del narcopresidente y de otras cosas que le han salido a López Obrador, no está en lo electoral, sino en el legado. También lo vi, por ahí vi una publicación sobre, ya ven que entró marzo y debíamos por enésima vez tener ya un sistema de salud como el de Dinamarca. Alguien puso por ahí el comentario, el meme, el chistecillo. Y la reacción de los defensores de la cuarta es, jaja, pero nuestra candidata va ganando, maldito Xochilover. Güey, esto no se trata de si va o no a ganar Claudia Sheinbaum. Se trata de que te volvieron a incumplir una promesa del gobierno presente. Entonces,
Eso era lo único que quería apuntar a este respecto. Sí, efectivamente las preferencias, las intenciones de voto difícilmente van a tener alguna modificación drástica. No obstante, los escándalos de este gobierno pues, van a seguir apareciendo con más frecuencia de la que quisiéramos y con más frecuencia de la que seguramente quisiera también el mismo presidente, ¿no? Bueno, de hecho, la corrupción es el segundo gran descalabro que va a sufrir López Obrador al final de su gobierno, segundo después del tema de la inseguridad. Y me parece Perdón. que le han tronado mucho. Sí. Perdón. Y es catastrófico porque para el gobierno en sí, digo, no en términos electorales, es catastrófico porque corrupción se supone que era el némesis de López Obrador, es la bandera que estuvo ondeando. Su principal promesa, Era el pilar de su campaña, el combate a la corrupción, el decir, yo estoy distanciado de todo esto, yo no pertenezco a esa clase política, yo soy otra cosa, somos diferentes. Entonces, es catastrófico para lo que López Obrador siempre ha querido representar. Perdóname, creo que tenemos un poquito de desfase, perdón. No, está bien, creo que los dardos se los reservaron para el final, le están estallando todos estos trabajos que demuestran presuntos actos de corrupción tejidos a partir de un par de sus hijos, por ejemplo, o hasta con gente que fue operadora política de primer nivel en algunas entidades, ¿no? Entonces, Carlos, para cerrar, el tema de la corrupción, pues termina siendo el otro gran adeudo que va a dejar, todo indica, por lo menos así lo percibe buena parte de la población, el gobierno de López Obrador. Pues mira, es como el de la seguridad, que llevamos 3 sexenios con un fracaso rotundo en su combate, en su control, en la generación de instituciones públicas que realmente puedan generar confianza entre los ciudadanos, con excepción de casos aislados como el de Yucatán o el del propio Coahuila, que después de tener al menos una ciudad de la entidad en la lista de las 10 más peligrosas del mundo, hace tiempo que ya no aparecemos por ahí, salvo esos casos aislados, pues el Estado en su conjunto no ha sido capaz de ofrecer una respuesta en materia de seguridad, a pesar de que al menos en este terreno pareciera que lo ha intentado o lo ha intentado un poco más. En la corrupción, me parece, Nacho, Enrique, pues el problema es que ni siquiera lo hemos intentado. En el problema de la corrupción no lo ha intentado nadie con seriedad. Desde de aquella lejana promesa de Miguel de la Madrid y su eslogan de la renovación moral hasta hoy con el gobierno de López Obrador, a mí me parece que no se ha intentado seriamente combatir la corrupción o controlarla. En la época del PRI, me parece que el común denominador fue la gigantesca hipocresía con la cual se decía siempre que se combatía la corrupción. La primera Secretaría de la Contraloría que se creó, que por cierto la encabezaba una mujer, como una muestra de que eso iba en serio, pues en realidad solamente se trataba, como se trata hasta hoy, en el caso de las auditorías superiores de los estados e incluso la Auditoría Superior de la Federación, de instrumentos de control político para tener con qué controlar a los que se salen del huacal, a los descarriados, a los rebeldes. Y en el caso del PAN, me parece, hubo una dosis de gran ingenuidad con la primera ley para garantizar el acceso a la información y que eso se convirtiera en una palanca potente para combatir la corrupción, pero se dejaron muchos cabos sueltos y entonces eso nunca jaló. Y luego me parece que en el gobierno de López Obrador, pues lo que tenemos es un problema de mesianismo, de creer que con el hecho de que yo me pare aquí y yo personalmente no robe,
que yo personalmente no me beneficie, no me quede con terrenos, no me quede con acciones de empresas, no construya un emporio propio como han hecho los demás, con eso va a bastar para que todo el mundo se porte bien. Entonces, todo mundo en realidad, creo yo, no ha tenido una intención real de combatir la corrupción, que es uno de los problemas más graves que padece la sociedad mexicana, sin duda, y que hemos normalizado tanto que ya casi se encuentra en nuestro código genético. Entonces, pues llegamos a un sexenio más. ¿Es un fracaso de López Obrador? Sí, me parece que es un fracaso como el que han tenido todos, porque ni siquiera lo han intentado. Cerramos con un comentario tuyo, Enrique. Ahora sí que, pues con el menos peor, ¿no? Perdón, no te escuché bien sobre... Pues a la ciudadanía le queda nada más votar por el menos peor. Sí, y según lo considere. ¿Sabes qué quiero agregar? Aprovechando que ya el café me hizo un poco de efecto, y para hacerle justicia un poquito al tercer candidato, al de Movimiento Ciudadano, recordar que ahora en su arranque de campaña también tuvo un mini descalabro cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que es el militante de Movimiento Ciudadano más notable o más distinguido de todo el partido, se deslindó por completo de toda esa corriente al interior de su partido, de la trivialización política, dijo, yo no soy fosfo, yo no, estos muchachos se han encargado de quitarle toda la seriedad al trabajo político. Entonces, descalificó por completo las bases en las que está cimentada la candidatura de Álvarez Maínez, que es la chabacanería, estilo multimedios en que se ha montado el gobernador de Nuevo León, ¿cómo se llama? El chico, Samuel y Marianita. Incluso el mismo líder del partido, Dante Delgado, ha calzado sus tenis fosfo y ha andado haciendo esos ridículos y esos desfiguros carnavalescos. Y bueno, yo sin defender a Enrique Alfaro, no lo conozco ni nada, pero les dio una lección de seriedad y de compostura, y le dio un coscorrón. O sea, Álvarez Maínez empieza su campaña con un coscorrón del interior de su propio partido. Eso nomás lo quería mencionar para más o menos que tuviera presencia el otro candidato, ¿no? Bueno, pues ya estaremos viendo el desarrollo de las campañas y seguramente habrá mucha tela donde cortar, ¿no? Pues con esta nos despedimos. Nos vemos aquí la próxima semana. Señores, feliz semana. Pásenla bien. Aquí nos vemos el próximo lunes.